esta lección continuamos con el diseño de la narrativa. Veremos los pasos, el camino del héroe, la resurrección, el retorno con la recompensa. Y luego hablaremos acerca de la estructura de las historias y cómo se relaciona una historia de 3 actos con el viaje del héroe. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos trabajando con la narrativa ya que aún nos falta conocer bastante de ella. Bueno, pues continuamos viendo los pasos. Tenemos en esta ocasión el camino de regreso. Recuerden que el camino de regreso no es un paso que sea forzoso en todas las narrativas. Ya dependiendo de todo lo que hemos visto anteriormente, puede o no puede estar. Pero bueno, vamos a hablar de él en caso de que ustedes hayan decidido aprovechar el camino de regreso y que el héroe tenga que seguir haciendo cosas, resolviendo o pasando elementos durante esta etapa. Bueno, un punto importante del camino de regreso es que toda la aventura, todo este mundo especial, de alguna manera ha cambiado al héroe. Es decir, ese personaje que nosotros tenemos ha evolucionado de alguna forma gracias a todo lo que le ha sucedido. En el camino de regreso, ustedes pueden aprovechar el elemento de que va a ser difícil integrarlo al mundo ordinario. Puede ser un punto de tensión dramática importante, que por alguna razón el héroe no pueda reintegrarse al mundo ordinario debido a estos cambios que tuvo. Pueden ser cambios físicos, psicológicos, espirituales, no sé, de decisiones políticas, lo que ustedes decidan, ¿no? Pero bueno, puede ser un punto bastante interesante que no pueda ser integrado al mundo ordinario o que cueste trabajo integrarlo al mundo ordinario. Desde luego, no todos los juegos llegan a este punto. Y tenemos un caso, por ejemplo, Fallout, en el cual al héroe no se le permite reintegrarse al mundo ordinario. Bueno, Fallout tiene diferentes finales, pero ustedes pueden jugarlo, el Fallout inicial, y checar la forma como se comporta esto. ¿Qué les parece si vemos un pequeño video acerca de Fallout? The death of the Master was the first major step towards ending his mad dream of conquest and enforced peace. But it is the destruction of the vats that neutralizes the mutant threat. Without the ability to create more mutants and enforce their harsh brand of justice, the mutant armies flee to the east, beyond the No Man's Land. In Shady Sands, Tandy helps her father. Luego tenemos un paso que ustedes pueden aprovechar independientemente de si tienen un camino de regreso o no lo van a tener, que es la parte de la resurrección. Bueno, en la etapa de la resurrección, cualquier problema o consecuencia de obtener la recompensa se tiene que resolver ahí. Es decir, yo no obtengo la recompensa y ya todo es felicidad, sino quizás yo obtengo la recompensa y eso genera algún problema o hay consecuencias graves de haber obtenido la recompensa. Digamos, ¿cómo puede ser esto? Si el juego que nosotros tenemos, la recompensa es, no sé, obtener una joya. Y esta joya es sumamente importante para una tribu caníbal. Entonces, obviamente, si yo obtengo la recompensa que es la joya, no finaliza todo ahí y estamos felices, sino que yo tengo que enfrentar las consecuencias a eso, y es que la tribu caníbal me va a perseguir y me va a tratar de matarme. Bueno, en esta etapa tenemos nosotros que pensar cómo vamos a darle consecuencias a la recompensa que obtuvo el héroe. Y bueno, obviamente dentro de la resurrección pues es la serie final de pruebas que hay que resolver antes de disfrutar la recompensa en su totalidad. Aquí el enemigo puede resurgir para el final antes de morir completamente. Es decir, ese némesis va a poder resurgir de alguna manera y nosotros tenemos todavía que combatirlo para poderlo ya matar, poderlo deshacer completamente. La resurrección es importante y no necesariamente tiene que ser de forma física que suceda la resurrección. Es decir, no necesariamente el némesis tiene que aparecer, sino que puede ser algo que suceda y que le cree una especie de shock o una especie de problema al héroe. Por ejemplo, un ejemplo clásico de resurrección como revelación interna es en la Guerra de las Galaxias, con la famosa frase de no, Luke, soy tu padre. Entonces, ahí tenemos nosotros una resurrección que puede venir en forma de revelación interna.
De tal manera que, aunque quizá, bueno, no es el caso de la Guerra de las Galaxias, pero aunque quizá dentro de la narrativa que estamos haciendo el Némesis esté muerto, suceda una revelación interna que le cree un gran conflicto al héroe. Y eso puede ser una forma de resurrección, una forma en la cual, aunque ya vencimos al Némesis, vuelve a aparecer, en este caso en forma de tensión psicológica o de problema moral o espiritual interno que tenga el héroe. Entonces, bueno, ustedes tienen muchas opciones para poder trabajar con la parte de la resurrección. Otra etapa que tenemos es el retorno con la recompensa. Ya la historia finaliza en este punto, el héroe regresa al mundo ordinario, recibe todos los beneficios de la recompensa. Es decir, estamos prácticamente ya terminando la narrativa completa, bueno, siguiendo los pasos que nos da Buckler. Entonces, bueno, ya se obtienen los beneficios y aquí finaliza como tal nuestra narrativa. Aquí también tenemos nosotros opciones. Podemos dejar la historia abierta si nosotros deseamos continuar con una nueva historia posteriormente. Es decir, si vamos a tener la segunda parte del juego, bueno, pues nos conviene dejar entonces de alguna manera la historia abierta o hacer un poco de foreshadowing hacia lo que va a ser la segunda parte. La otra opción es obviamente, bueno, pues finalizar completamente el juego y que ahí termine todo. Pues con esto hemos finalizado todo lo que es el camino o el viaje del héroe, según lo marca Buckler. Desde luego recuerden, ustedes pueden utilizar algunos pasos, pueden cambiar el orden de los pasos. Bueno, hay algunos que se les permite cambiar el orden, eso ya depende de lo que hagan. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la estructura de las historias. Aquí el término historias es en el sentido común, en el sentido normal, no en el sentido que nosotros le hemos dado como aquello que hace el jugador con el personaje. Entonces, vamos a verlo desde la perspectiva tradicional, es decir, historia desde la perspectiva de literatura, de teatro, de película y este tipo de cosas. Bueno, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos algo acerca de la estructura de las historias? Porque lo podemos aprovechar para generar una mejor narrativa hacia nuestro juego. La estructura más común de las historias es la de 3 actos. Esta es muy común y es muy popular. Sin embargo, nosotros no estamos casados con 3 actos. Incluso Shakespeare usa de 5 a 7 actos. Pero bueno, generalmente tenemos 3 actos. Los juegos suelen utilizar mucho esta estructura de 3 actos y también se usa mucho en la parte del teatro y en la parte de las películas. El utilizar la estructura de 3 actos nos permite dividir nuestra narrativa en partes y en estas partes nosotros podemos ir colocando los elementos que vayan siendo necesarios. Ahora, no es necesario que los 3 actos duren exactamente lo mismo. Nosotros adentro del juego podemos llevar a cabo variaciones. Quizá el primer acto sea muy corto, aunque el segundo acto generalmente es el más grande y el tercer acto sea de tamaño normal. O podemos hacer diferentes cosas, que primero y tercero tengan el mismo tamaño, o quizá el primero va a ser más largo y el tercero va a ser más corto. Bueno, eso ya va a depender mucho de cómo ustedes estén creando su narrativa, pero tienen que planificarlo antes de empezar a hacer más cosas, por favor, para que no vayan a tener problemas, para que se mantengan todo en el ritmo adecuado de la historia, también para que no haya inconsistencias o el jugador no sienta que se forzó la historia de repente. Bueno, vamos a hablar de lo más común y ya sobre eso ustedes van a hacer sus variaciones. El primer acto, ¿qué sucede en el primer acto? En el primer acto nosotros vamos a introducir al héroe, vamos a introducir al mundo ordinario y al final del primer acto, bueno, pues vamos a tener la cruza del primer límite y la entrada al mundo especial. Es decir, el primer acto finaliza cuando se entra al mundo especial. El tamaño que le demos ya depende de nosotros, pero ahí es donde finaliza. Ahora vamos con el segundo acto. El segundo acto es el más largo. Generalmente es el más largo, toma más tiempo. ¿Por qué? Porque va a tomar lugar enteramente en el mundo especial. Nosotros lo podemos dividir en 2 partes o no, esto realmente es
más para ayudarnos en la estructura y en el diseño, bueno, se puede dividir en dos partes. La primera parte va a terminar con la prueba rigurosa, con la prueba muy difícil. Después podemos tener un cambio de ritmo en la historia y termina con el camino de regreso. Ahora, esta estructura que les estoy dando es tomando en cuenta todos los pasos que nos dio Vogler. Pero recuerden que ustedes pueden eliminar algunos pasos o incluso cambiarles el orden a otros, o también, bueno, se pueden mezclar entre sí en algunos puntos de esos pasos. Entonces, bueno, el segundo acto termina con el camino de regreso. Luego tenemos el tercer acto, que trata sobre el regreso al mundo ordinario, es decir, todo aquello que debe de suceder para que el héroe retorne o regrese al mundo ordinario es lo que va a suceder o va a pasar en el tercer acto. Bueno, vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos el mundo ordinario y empieza el primer acto. Está la llamada de la aventura, el rechazo de la llamada, encuentro con el mentor, cruzando el primer límite. Luego empieza el segundo acto, pruebas, aliados y enemigos, aproximamiento a la cueva interna, la prueba rigurosa, la parte de la recompensa, el camino de regreso y aquí está finalizando el segundo acto. Dentro del tercer acto tenemos la resurrección, el retorno con la recompensa y regresamos nuevamente al mundo ordinario. Si quieren verlo de forma más cercana, para que lo puedan leer bien en sus pantallas, bueno, tenemos mundo ordinario, llamada a la aventura, rechazo de la llamada, encuentro con el mentor y cruzando el primer límite. Elementos dentro del primer acto, pero ya ustedes pueden manejar esto de forma flexible. Incluso el encuentro con el mentor puede ser posterior a cruzar el primer límite o cosas por el estilo, pero ya ustedes lo van a manejar. Estamos en la forma más estricta como lo marcó Vogler. Bueno, aquí tengo la imagen aumentada para el segundo acto. Finalizamos aquí el primero, cruzando el primer límite, pruebas, aliados y enemigos, aproximamiento a la cueva interna, prueba rigurosa, recompensa y camino de regreso. Y por último, el tercer acto, en el cual tenemos la resurrección, retorno con la recompensa y nuevamente ingresamos o no al mundo ordinario, dependiendo de lo que ustedes